el doctor Ángel Delgado Silva, un reconocido constitucionalista y analista en temas políticos. Doctor Ángel Delgado, qué gusto saludarlo, ¿cómo le va? Buen día. Muy buenos días, muy agradecido por esta invitación. Saludo a todos ustedes, a las diferentes medios y repetidoras a nivel nacional. Y decir ante la pregunta que en primer lugar habría que dar una gran felicitación a Philly Butters, promotor de esta iniciativa, este Habeas Data, y al doctor William Medina, que fue el abogado que sustentó la misma ante el Tribunal Constitucional con el éxito que todos celebramos. La pregunta que se hace el común de los ciudadanos, doctor Ángel Delgado, ahora hacia adelante, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ya la segunda sala del Tribunal Constitucional ha ordenado que sea de acceso público. ¿Qué paso sigue? Bueno, es que pasados los 5 días que establece el término mandatorio, es una exigencia, una obligación que señala el Tribunal Constitucional a la Junta de Fiscales para que haga entrega de este documento al solicitante, en este caso a Philly Butters. Bueno, después se conocerá el artículo. Butters ha prometido hacerlo público y sobre todo dar a conocer un conjunto de elementos que sospechosamente han estado ocultos en estos años, desde el año ya casi 5 años, ¿no? Vamos por los casi 5 años efectivamente, y la verdad es que no hay una razón sustantiva, digamos, de tipo procesal, de base jurídica que así lo determine. Porque ve usted, en primer lugar, no es un acuerdo con una persona natural a la cual, como usted comprende, hay que guardarle, digamos, la presencia, hay que mantenerlo oculto por las represalias que él y su familia eventualmente podrían sufrir. En este caso se trata de una persona jurídica, de una empresa Odebrecht, que no tiene, digamos, esta misma posibilidad. Y la mayoría de sus funcionarios, si no todos, para estos efectos estuvieron fuera del país. En consecuencia, represalias, ninguna. Y en torno al mismo contenido, si es que había alguna cuestión que merecía ser oculta, hay que decir que cuando la colaboración ya es aprobada judicialmente, o sea, cuando ya va a surtir todos sus efectos, cuando cualquier contingencia intermedia ha quedado solucionada, no hay ninguna razón para que no se haga. Y más, cuando esta colaboración ya ha concluido, porque como usted sabrá, finalmente no se han puesto de acuerdo y el señor Barata ha deshecho su compromiso diciendo que la Fiscalía peruana no ha cumplido con su parte. La Fiscalía ha respondido con un mandato sin ningún tipo de resultado de una detención internacional contra el señor Barata, pero el hecho cierto es que ya el acuerdo es historia porque no tiene ningún tipo ya de eficacia, en la medida que ha quedado sin objeto. Sin embargo, resulta sospechoso, y eso hace interesante el tener conocimiento del texto, por qué los fiscales han ocultado tanto tiempo este documento que por su contenido es obviamente de gran interés público. Ahora, ¿puede ocurrir que exista una resistencia y no se quiere entregar esta documentación? Bueno, estando en un país como el nuestro, ya nada me llamaría la atención. Aquí vivimos un país donde los jueces y fiscales hacen lo que le da la gana. Hay prácticamente una dictadura, una actitud arbitraria. Por ejemplo, cuando el juez dice yo no quiero cumplir con el mandato de una ley, o sea, yo no cumplo la ley cuando los fiscales y jueces están obligados a ejecutar la ley en situaciones concretas, entonces sí. Pero la verdad, desde el punto de vista conceptual, teórico, estamos ante un mandato que tiene fuerza jurisdiccional, que tiene poder y vigor, y por lo tanto, la negativa por parte de quienes se nieguen a dar entrega de este documento está considerado como un delito de obstrucción a la justicia y desobediencia a un mandato de la autoridad. ¿Se da cuenta? Claro, de poder pasar, puede pasar, pero estaríamos ante una situación de rebeldía que pondría a los responsables en una situación sumamente difícil. Y Ahora, haría, por supuesto, más interesante la búsqueda y el conocimiento de este documento. ahora, esta decisión de esta sala sienta un precedente, mirando ya a modo de jurisprudencia y mirando lo que podría ocurrir en nuestro país. Esto da pie a que hacia adelante se pueda conocer
otro tipo de información que no se ha revelado en muchos casos en el país? Sí, claro. Bueno, ya no con este caso, evidentemente, pero por ejemplo, hay información que ha quedado pendiente. Yo me acuerdo de que cuando cayó Vizcarra, el señor Sagasti, presidente de la República interino, dijo que iba a mostrar la lista de todos aquellos que se habían vacunado. Sí iba a mostrar el contrato con la empresa china Sinopharm, que finalmente fue dejada de lado, como usted comprenderá. Entonces, esos documentos que son de interés público, esa lista que nunca se conoció, la lista de los beneficiarios, por ejemplo, con el programa Reactiva en los tiempos de Vizcarra, que le permitió que el sector empresarial, muchos de ellos sin merecerlo, algunos sí, pero algunos sin merecerlo, se vieron favorecidos con importantes cantidades que a título de préstamo, finalmente, bueno, los ayudó en una situación difícil, pero finalmente tengo entendido que no ha sido devuelto. Esta información, que repito, que es de interés público, toda ella por sus consecuencias, podría ser objeto de este proceso constitucional que se llama habeas data, que tiene como objeto conocer aquella información que es de interés público y que no debe permanecer oculta bajo ningún concepto. Y habría, y cuando existe alguna autoridad que es refractaria a dar a conocer el contenido, el texto de este tipo de documentos que, repito, siendo de interés público, se han mantenido en la secrecidad. Doctor Ángel Delgado, ¿y estos documentos van a ser o podrían ser entregados por la fiscal de la Nación o en este caso por los fiscales que han sido demandados? En este caso Rafael Vela y José Domingo Pérez. Bueno, la orden es al equipo de fiscales que tiene el documento, por supuesto. Ahora, claro, lo pueden hacer a través de la institución y de su jefatura, que es la fiscal de la Nación. Bueno, la fórmula es en este caso secundaria, pero hasta donde he podido leer el texto de la sentencia del tribunal es de que lo haga el equipo de fiscales de anticorrupción que tiene en su poder este documento y que fueron los que redactaron este documento, ¿no? En la figura de Domingo Pérez y el señor Rafael Vela. Se hizo también conjuntamente con la Procuraduría del Estado, ¿no? Sí, la Procuraduría acompañó efectivamente, pero como usted sabe, la Procuraduría en este caso es un órgano de apoyo fundamentalmente que saca cara por los intereses patrimoniales del Estado cuando es víctima, se da cuenta. Pero digamos, el acuerdo fue suscrito directamente por Pérez y Vela con los representantes de Odebrecht en el Perú, con Barata y compañía. Esas son las firmas que aparecen en el documento. Nosotros conocemos desde el año 2019, ve usted, eh, un documento que tiene el carácter de ser preliminar. Es el acuerdo preparatorio. Son 17 páginas que en su momento justamente Philly Butters como primicia lo dio a conocer a todo el país. Ahí sabíamos, por ejemplo, que de las veintitantas obras, Odebrecht solamente reconocía culpabilidad en cuatro que sospechosamente no eran fruto de una declaración voluntaria, sino eran procesos ya en marcha que venían de atrás y que ya se sabía que había irregularidades y actos ilícitos. En esos casos, Odebrecht reconoce y se acoge. Pero dejó, por ejemplo, sin ningún tipo de acuerdo, el caso de la refinería del sur, el oleoducto del sur, si usted recuerda, ¿no? Que después de firmado el acuerdo, gracias a un portal ecuatoriano, se supo que también había graves irregularidades. Y cuando se hizo conocimiento de esto, Odebrecht se negó y se rompieron las negociaciones y hoy día, hasta donde tengo entendido, hay una demanda millonaria por más de 2.000 millones de dólares contra el Perú por haber, digamos, incumplido sus obligaciones en este contrato. Y las obras de este proyecto, de este gaseoducto, están ahí tiradas. Los grandes tubos que se iban a poner a lo largo de la ruta están oxidando, ya se habrán deteriorado para esta fecha, una inversión absolutamente perdida y una estafa contra el Estado peruano. Y ese caso, que hoy es manifiestamente un acto delictivo, no fue confesado por Odebrecht, más bien Odebrecht nos ha demandado a nosotros por incumplimiento. ¿Se da cuenta? Porque en el acuerdo no estuvo este caso. Y así otras cosas más. Por ejemplo, en ningún momento en este preacuerdo, en este acuerdo preliminar,
se le exige a Odebrecht que devuelva el dinero de lo mal habido. O sea, si ha habido un acto delictivo, ¿no? Si ha habido una irregularidad, el dinero que puede haber recepcionado Odebrecht es un dinero ilícito. Es como el ladrón que roba unas joyas, roba algún tipo, unos bienes, y entonces lo primero que se hace, como usted comprenderá, es devolver las pertenencias que no son suyas. Después se le castigará con la cárcel, y si es una persona jurídica, después se le pondrá una pena pecuniaria, lo que se conoce con el nombre de una indemnización. Pero es una cosa distinta. Aquí tú tienes que devolver lo robado. ¿Me explico? Y en ningún caso se ha producido tal, ¿no? Y había cosas escandalosas, como por ejemplo que Odebrecht podía seguir trabajando durante 15 años más, se le garantizaba eso, y su indemnización era de apenas creo que 6.000 millones de soles, una cantidad irrisoria, una cantidad, 600 millones, perdón, que Así estoy es. diciendo, ¿no? Que se iban a pagar además cómodamente en 15 años. O sea, ve usted, si no hubo una echada por parte del gobierno peruano a través de los fiscales, ¿qué más? Bueno, pero ese es el acuerdo previo, ¿ah? Claro, Ese no es claro. el documento que Así estamos aquí es. conversando. Entonces la pregunta es, ¿qué más cosas habrá en el documento voluminoso que tiene muchas páginas, un gran folio, porque alguna vez se exhibió a través de la televisión, sin mostrar su contenido, claro está, el documento, y era sumamente Así voluminoso. es. No tiene mucho más de 17 páginas, como era el acuerdo preliminar, un Claro. acuerdo básicamente de intenciones, como se le llama en estos casos, ¿no? Muy bien, doctor Ángel Delgado Silva, como siempre, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muchas gracias y felices fiestas. Felices fiestas, José, y a todos su equipo en la producción de este importantísimo programa. Gracias. Gracias. Conversamos con el reconocido constitucionalista, analista en temas políticos, el doctor Ángel Delgado Silva.